La Contrahistoria. Un programa presentado y dirigido por Fernando Díaz Villanueva. Los vikingos, esos guerreros nórdicos de aspecto desaliñado y formas rudas, recorriendo las costas europeas de saqueo en saqueo, han cautivado la imaginación popular durante siglos. Pero la imagen estereotipada del vikingo, con casco con cuernos y hacha en mano, sediento de sangre y de botín, es una simplificación contemporánea. Los vikingos, originarios de Escandinavia, fueron algo más que saqueadores. Se dedicaron a la exploración y al comercio, colonizaron las islas del Atlántico Norte y muchos de ellos se terminaron fundiendo con las poblaciones de otras zonas de Europa, construyendo señoríos propios como el de Normandía o el de Sicilia. Su sociedad original estaba organizada en torno a una estructura jerárquica de caudillos, nobles, hombres libres y esclavos, que profesaban una religión politeísta, con deidades que son muy conocidas en nuestra época, como Odín o Thor. Impulsados por una combinación de factores como la superpoblación en Escandinavia, la búsqueda de nuevas tierras y riquezas y las luchas de poder internas, los vikingos se lanzaron a la mar en sus versátiles embarcaciones, los drakars, capaces de navegar tanto por ríos como por mar abierto. Esta expansión empezó en el año 793, cuando un grupo de guerreros del norte saqueó el monasterio de Lindisfarne, en la costa norte de Inglaterra. Ese fue el comienzo de lo que se conoce como Época de los Vikingos, un periodo que duró unos 3 siglos y que llevaría a este pueblo del extremo norte de Europa hasta el Imperio Bizantino por el este y Norteamérica por el oeste. Los vikingos se apoderaron de las Islas Británicas, desde allí se aventuraron por el gélido océano Ártico y recalaron en Islandia, Groenlandia e incluso llegaron a las costas de América del Norte 500 años antes que Cristóbal Colón. Llegaron incluso a fundar un efímero asentamiento en Lanzhous Meadows, en la isla de Terranova, la que llamaron Vinlandia. Hacia el este, los vikingos recorrieron los ríos de las actuales Rusia y Ucrania, como el Volga, el Dnieper o el Don, trazando rutas comerciales que los condujeron hasta el Mar Negro. Entraron en contacto con Bizancio y el mundo árabe. Su presencia en estas regiones dio origen a la denominación varego, dejando de paso las primeras huellas en la formación de los primeros estados eslavos. Hacia el sur, los vikingos asolaron las costas de Francia, Portugal y España. Luego se internaron en el Mediterráneo. En el norte de Francia llegaron a asentarse, dando lugar al Ducado de Normandía, cuyos señores terminarían conquistando Inglaterra a mediados del siglo XI. Los vikingos eran un pueblo tan versátil como sus propios barcos. Combinaban el saqueo, la conquista y el comercio. Como saqueadores eran implacables y se ganaron merecida fama de bárbaros entre los pueblos del sur del continente. Pero como comerciantes demostraron ser muy habilidosos. Eran tratantes de esclavos y llevaban productos del norte muy demandados en el sur, como la madera, el ámbar o las pieles, para intercambiarlos por otros llegados del Mediterráneo y la ruta de la seda. Para ello se valían de sus barcos, extraordinariamente rápidos y maniobrables. El impulso vikingo se fue apagando con el tiempo. A finales del siglo XI el cristianismo ya había llegado a Escandinavia, lo que permitió que aquella tierra se integrase dentro de la cristiandad europea, adoptando con ello su cultura y su estilo de vida. Durante siglos no se volvió a hablar de ellos hasta que durante el romanticismo fueron recuperados y comenzó su estudio serio por parte de los historiadores. Todos hemos oído hablar alguna vez de los vikingos. En el norte de Europa están además muy orgullosos de ellos, los consideran sus antepasados. De un tiempo a esta parte incluso se han puesto de moda, a raíz de una serie de televisión muy popular que se llama Vikingos, Vikings en inglés. No es una serie de tipo documental, que de esas encontraréis muchas en las plataformas, sino un drama histórico, originalmente concebido para el canal de historia, con la intención de enseñar historia, como hace este canal desde hace décadas, con personajes de ficción. Antes de eso, los vikingos ya eran bien conocidos por algunos cómics y por el hecho mismo de que este tipo de pueblos del pasado lejano, estos pueblos que cabalgan entre la realidad y la leyenda, son siempre fascinantes. No tenemos muy claro de dónde proviene la palabra vikingo. La palabra nórdica antigua vikinger no aparece en fuentes escritas hasta el siglo XII, es decir, cuando la época vikinga ya había concluido, cuando se habían civilizado, en una palabra. Se han propuesto muchas teorías sobre su origen, porque además esto de vikingo lo encontramos en prácticamente
todos los idiomas. Una teoría indica que el origen de la palabra vikingo proviene del inglés antiguo vising, que significaría algo así como asentamiento. Otra teoría menos popular es que viking proviene del femenino vik, que significa arroyo o ensenada. Otra teoría más apunta a orígenes de tipo náutico. Según esta teoría, vikingo viene del nórdico antiguo vika, que significaría algo así como una milla marina. Es decir, una milla marina medida por los vikingos eran los turnos de remeros. Sus defensores aseguran que el término está en el nórdico temprano, es donde lo han encontrado, con un verbo que es vikan, que significa girar. Parecido, por cierto, al islandés antiguo, en el que vikia significa moverse o girar. En fin, he dado un repaso muy rápido sobre los orígenes etimológicos de esta palabra de vikingo, una palabra que todos conocemos, pero cuanto más antiguo es un término y más alejado de los cánones grecolatinos, más nos cuesta saber cuál es su origen. En fin, que no tenemos ni idea de dónde viene, pero sí sabemos, y bien además, que en la Edad Media, vikingo pasó a ser sinónimo de pirata proveniente de Escandinavia. Y no solo de pirata, también de comerciante, aunque a los comerciantes de primeras no se les conocía como vikingo. Vikingo llevaba implícito prácticamente el saqueo. La primera referencia a estos vikingos o a estos vising en fuentes británicas la tenemos en un glosario, el glosario de Pinal Erfurt, que es de aproximadamente el año 700, algo después del año 700, es decir, recién comenzado el siglo VIII, unos 90 años antes del primer ataque conocido de los vikingos en Inglaterra. El glosario, que está escrito naturalmente en latín, da una traducción latina de vising como piraticum, es decir, como pirata. En inglés antiguo, la palabra vising aparece también en un poema anglosajón, el Bedsith, que es probablemente del siglo IX. La palabra de cualquier manera no se considera una referencia a la nacionalidad. Para eso se utilizaban otro tipo de términos como Northmen o Dene, es decir, daneses. A los daneses también les llamaban pagani, es decir, paganos, ya que estaban sin cristianizar. En el inglés medio, es decir, posterior al año 1000, la palabra vising desaparece y no vuelve a aparecer hasta mucho tiempo después ya en inglés, pero en inglés moderno no como vising, sino como viking. Para entonces, es decir, finales del siglo XVIII, los vikingos se estaban recuperando. Pero se estaba recuperando su historia de forma un tanto romantizada, como guerreros nobles pero salvajes, o salvajes pero nobles. A lo largo de los siglos XIX y XX, el término vikingo se fue aplicando no solo a estos guerreros, sino a todos los pueblos escandinavos de la Alta y de parte de la Plena Edad Media. Es decir, para que nos hagamos una idea, más o menos entre los siglos VIII y XI. Se considera que la época vikinga, de manera convencional, comienza en el año 793. ¿Por qué? Os preguntaréis, si se tiene que ajustar tanto, no damos un siglo, segunda mitad del siglo VIII, no, 793. Porque ese año sí sabemos, por las crónicas, que sucedió algo. Sucedió que fue la primera incursión registrada en Occidente, en el Occidente cristiano, en Inglaterra concretamente. Esta época terminaría, según esta convención, a mediados del siglo XI con la conquista normanda de Inglaterra, que fue en el año 1066. Esto ya lo traté en una contrahistoria que hice hace un tiempo sobre la conquista normanda de Inglaterra. La hice, de hecho, hace no mucho tiempo, ahora aproximadamente 6 o 7 meses. Estos normandos que conquistaron Inglaterra en el año 1066, eran descendientes directos de los vikingos, a los que años antes se les había otorgado un dominio de tipo feudal, de las zonas del norte de Francia que habían ido ya ocupando ellos previamente, se habían ido estableciendo allí. Les hicieron incluso a sus jefes, les dieron títulos nobiliarios. A su jefe máximo le dieron el título de duque de Normandía. Esto ya fue en el siglo X. En este sentido, como podemos ver, los descendientes de los vikingos siguieron teniendo influencia en el norte de Europa. El rey Harold Godwinson, el último rey anglosajón de Inglaterra, de esto también nos hizo una contrahistoria hace algo más de tiempo, era cosa de 3 años ya. Esa contrahistoria maratón que hice a raíz de la muerte de Isabel II de Inglaterra, en la que recorrí la historia de todos los monarcas ingleses desde la época de los sajones. Bueno, pues Harold Godwinson, recordaréis aquella contrahistoria, tenía antepasados daneses. 2 vikingos incluso ascendieron al trono de Inglaterra.
Lo hicieron de manera efímera, eso sí. Uno se llamaba Sven de Forkbeard, que reclamó el trono inglés. En el año 1013 le duró poco la reclamación, solo hasta el año 1014, y su hijo, Canuto el Grande, en este caso, reinó durante mucho más tiempo. Reinó entre el año 1016 y el año 1035. Desde el punto de vista geográfico, los vikingos se establecieron por distintas partes de Europa, pero provenían todos del mismo sitio. Provenían de Escandinavia, del sur de Escandinavia, exactamente. Lo que se correspondería hoy con la actual Dinamarca, Noruega y Suecia. Y se fueron estableciendo en territorios del norte de Alemania o de la actual Alemania, Gran Bretaña, por supuesto, en ciertos reinos de esa Gran Bretaña sajona, como Northumbria o Mercia o Anglia. Y luego, aparte de eso, que eran tierras conocidas, los navegantes vikingos abrieron el camino a nuevas tierras del norte completamente desconocidas para los europeos. Esto resultó en la fundación de algunos asentamientos en islas remotas, como las islas Shetland o las Orcadas o las Feroe, que están al norte de Escocia. Llegaron incluso más lejos. Llegaron a Islandia, a Groenlandia, a Terranova, donde fundaron un asentamiento que duró poquito tiempo, alrededor del año 1000. El asentamiento de Groenlandia se ha datado en torno al año 980, durante el periodo cálido medieval. Y su desaparición, unos 5 siglos más tarde, más o menos, en torno al siglo XV, quizá, no lo sabemos, se debió a un enfriamiento del clima. Digo que no lo sabemos porque no se ocupó ninguno de ellos en recordárnoslo, es de dejarlo por escrito para que supiésemos la razón por la cual se retiraron de Groenlandia. En el este de Europa se fueron asentando en las cuencas de estos ríos tan caudalosos que hay en Rusia y en Ucrania, ríos como el Volga o como el Dnieper o como el Don. Allí lo que hicieron fue mezclarse con las poblaciones locales. Los nórdicos navegaban de manera regular y rutinaria por el Volga con sus productos comerciales, por cierto, muy demandados del norte de Europa, como por ejemplo las pieles, los colmillos de ciertas bestias, grasa de foca, que era muy útil para sellar los barcos, maderas, especialmente ciertas maderas muy valiosas, o directamente esclavos, que durante buena parte de la época de los vikingos fue, al menos de los vikingos del este, de estos varegos, fue su principal mercancía. Entre medias, pues fueron dejando muchas huellas, entre ellos algunos puertos fluviales que prosperaron, como el puerto de Kiev o el de Novgorod. A través de esas rutas del este de Europa llegaron hasta el mar Mediterráneo. Está documentado, por ejemplo, que en el año 839 los primeros emisarios de esta gente del extremo norte visitaron Bizancio. Estos escandinavos sirvieron posteriormente como mercenarios al servicio del emperador de Bizancio. A finales del siglo X se formó incluso una nueva unidad de la Guardia Imperial, una unidad de élite que incorporaba un número muy elevado de escandinavos. A esta unidad bizantina, esta unidad de élite, se la conocía como la Guardia Varega. La palabra varego puede haberse originado en el nórdico antiguo, la verdad es que no lo sabemos, pero en eslavo y en griego, esto sí que lo sabemos, se referían tanto a nórdicos, es decir, a vikingos, si queremos utilizar esta palabra y así nos entendemos todos, pero también lo utilizaban para gente del noroeste de Europa, concretamente para los francos. Cualquiera de ellos le cabía el nombre de varego. Y debían pagarles muy bien, porque en estos años los escandinavos se alistaron en la Guardia Varega bizantina en tal número que llegó a promulgarse una ley en Suecia, una ley que se llama Bastgotalagen, que estipulaba que nadie podía heredar mientras permaneciera en Grecia. Grecia era el término que estos suecos antiguos utilizaban para el Imperio bizantino. La idea de esta ley, evidentemente, era detener o por lo menos complicar la emigración, porque se estaban quedando sin jóvenes, sin mozos. Se iban todos hacia el Imperio bizantino, donde podían combatir para el emperador, aspirar a algo más en la vida y sobre todo ganar dinero. Hay también evidencia arqueológica, quiero decir, de que estos vikingos llegaron a Bagdad, que era el centro de la capital del califato islámico de aquella época. Pero esos viajes debieron ser pocos y no muy continuos en el tiempo. La expansión por el oeste no estuvo tan dirigida como por el este, donde perseguían a fin de cuentas descender por esos ríos y perseguían comerciar con Bizancio o directamente
ponerse a su servicio como soldados. El oeste europeo, estamos hablando de finales del primer milenio, principios del segundo, era mucho más pobre y fácil de atacar. Hoy esto nos puede parecer sorprendente porque hoy la parte rica de Europa es el oeste y la parte, digamos, más pobre es el este. Pero en aquella época no era así. En aquel entonces, en torno al año 1000, el lugar más rico del continente europeo era lo que hoy es la ciudad de Estambul, es decir, Constantinopla, Grecia, todo el sureste de Europa. Esto, de nuevo, nos sorprende cuando miramos quiénes eran las potencias de aquella época, hacia dónde se dirigía el comercio, etcétera. Pero, en fin, en 1000 años pasan muchas cosas y en aquella época los que hoy son los más ricos del continente, incluidos los propios escandinavos, pues eran realmente pobres. Vivían, no utilizaban esa terminología todavía, pero vivían sin saberlo en el tercer mundo de su época. Y como digo, al ser más pobre, pues también era más fácil de atacar, tenía menos ciudades, las había tenido especialmente en el lado de lo que hoy es Francia, pero a la caída del Imperio Romano y en la cuenca del Rin, naturalmente, muchas de esas ciudades habían quedado despobladas o habían quedado con poblaciones muy pequeñas. No atravesaba su mejor momento, precisamente. Durante este periodo están documentadas innumerables expediciones desde sus lugares de origen, ya sea en Dinamarca o en Suecia o en Noruega, por las costas de Europa occidental y septentrional. Fue en estas expediciones cuando llegaron a las Islas Feroe, a Islandia, Groenlandia o a Terranova. También fue cuando, navegando hacia el sur, alcanzaron pues los Países Bajos, la costa alemana, que la tenían inmediatamente nada más salir de casa, los Países Bajos, Francia o la propia península ibérica. En esa época, como es lógico y no veo necesario recordar, no existía nada parecido a los países actuales, es decir, no existían Noruega, Suecia y Dinamarca. Si os digo estos nombres es para que más o menos los localicemos en el mapa. Los pueblos que vivían en aquella zona estaban organizados esencialmente en tribus o en clanes grandes, pero no de forma ni siquiera parecida a esos protoestados o esas entidades políticas que había en la Europa occidental o en la Europa del sur. Lo que sí sabemos es que eran pueblos escasos de población, pero muy homogéneos y similares tanto en cultura como en idioma. Los nombres de los reyes, de hecho, de los reyes escandinavos, de estos no sé cómo llamarlos, caudillos, cabecillas, régulos, se conocen de manera fiable solo durante la última parte ya de la época vikinga. La primera no tenemos ni idea de cómo se llaman, salvo que algún cronista occidental, algún cronista latino, hubiese tenido el detalle de ponernos el nombre. Después del final ya de esa época, estos reinos o estas distintas partes de Escandinavia, Noruega, Suecia y Dinamarca, fueron gradualmente adquiriendo identidades diferenciadas, algo que, por cierto, fue de la mano con la cristianización. Esto lo veremos al final. Por lo tanto, el final de la época vikinga para los escandinavos marca el comienzo de su relativamente breve Edad Media. Pero si por algo han pasado a la historia, no ha sido por su cultura, que es interesante, sin duda, ni por haber comerciado con Bizancio, eso tampoco es ningún mérito, todos querían comerciar con Bizancio y lo hacían, de hecho, en torno al año 1000, sino por las expediciones que estos vikingos realizaban en el oeste europeo. Esa es la razón por la cual han pasado a la historia y todos la conocemos. De no haber sido por estas expediciones, de haber, evidentemente, esto es historia, ficción, pero de haberse mantenido los vikingos exclusivamente comerciando con Bizancio a través de los ríos de las actuales Rusia y Ucrania, del río Volga, por ejemplo, pues no creo que hubieran tenido una presencia tan constante en la historia europea. Se hubiese hecho su historia, especialmente en el este de Europa, seguramente también en el norte, pero al no haber participado de la historia de Europa occidental, pues no tendrían la misma importancia. Pero la tuvieron porque hicieron todas estas expediciones que no solo influyeron de manera decisiva en la historia, por ejemplo, del Reino Unido, de manera importante también en la de Francia, no tanto en la de España. Aquí en España fue algo muchísimo más epidérmico. Y, por supuesto, la historia del Atlántico Norte. Sin estas expediciones vikingas, pues nunca se hubiese llegado, por ejemplo, o se hubiese llegado más tarde, a Islandia o a Groenlandia. Así que si por algo han pasado a la historia y la imagen que tenemos del vikingo no es tanto la del varego, la de ese vikingo que descendía salía del mar Báltico y descendía por esos ríos de
de la Rusia europea. No, la que tenemos es la imagen de ese vikingo en su dracar que va costeando por lo que hoy es Francia, o lo que hoy es el Reino Unido, o lo que hoy es España y Portugal. Estas expediciones, de hecho, empezaron en Gran Bretaña, una isla que había formado parte del Imperio Romano. No era ni mucho menos la provincia más rica, todo lo contrario, era una de las más pobres, pero bueno, habían estado aquellos bretones incorporados dentro del orbe romano. Gran Bretaña salió del Imperio Romano en el siglo V. Mediado del siglo V ya apenas quedaba ningún romano allí, habían ido abandonando la isla, que entró en un periodo muy oscuro. Todo un retroceso a la barbarie que los historiadores locales, los británicos, conocen como las Dark Ages, es decir, la Edad Oscura. Se produjeron unas invasiones de pueblos del norte de la actual Alemania y Dinamarca, los anglos, los sajones y los jutos, que mantuvieron a Gran Bretaña en un estado de guerra permanente entre tribus que fueron conformando pequeños reinos durante años. Lo que sí había arraigado en Gran Bretaña, a diferencia de otras zonas, fue el cristianismo, que había llegado con los romanos. Fue en este periodo, a finales del siglo VIII, durante el reinado del rey Beothric de Wessex. Wessex estaba en el sureste de la actual Inglaterra. 3 barcos, y esto las crónicas lo detallan así, de nórdicos, desembarcaron en una bahía en Dorset. Dorset está al sur de Inglaterra. El alguacil local confundió a los vikingos con unos comerciantes que seguramente interpretó que venían del continente y los mandó a una propiedad real cercana, pero los visitantes le mataron a él y a sus hombres. Esta es la primera noticia que tenemos. Sería su primera incursión. Años más tarde, que fue una incursión, digamos, bastante suave para lo que vendría después. Años más tarde, sabemos hasta el día de la semana, el 8 de junio del año 793, atacaron por el norte, la remota región de Northumbria. Según se lee en la crónica, y esto es textual, los estragos de los hombres paganos profanaron la iglesia de Dios en Lindisfarne, con saqueos y matanzas. Esto es lo que dice textualmente esta crónica. Según el cronista, un cronista anglo-normando, es decir, ya posterior, un tipo llamado Simeón de Durham, del siglo XII, los asaltantes mataron a los monjes que había allí en este monasterio, o directamente los arrojaron al mar para que se ahogaran, o se los llevaron como esclavos, junto, por supuesto, con algunos de los tesoros que tenían en la iglesia del monasterio. Si os fijáis, esto nos hemos enterado por una crónica escrita unos cuantos siglos después, lo que significa que 2 cosas. Una, que esta crónica la copió de otra anterior, simplemente la puso al día, ya sabéis, antiguamente había que estar renovando continuamente los manuscritos porque se hacían en pergamino, luego posteriormente en papel. Naturalmente, si se hacían en papiro se descomponían muy rápido y había que estar copiando. Los copistas no lo hacían por gusto, lo hacían porque la letra impresa sobre los soportes orgánicos se estropea el soporte orgánico. Así que en estos monasterios y estos cronistas tenían la necesidad, la obligación, que para mantener la memoria pues se tuviese que estar copiando sistemáticamente. Tenían un orden además para ir copiando los textos de los más antiguos a los más modernos. Algo parecido a como si hoy, pues cada X cantidad de años tuviésemos que volver a guardar en los discos duros lo que tenemos ya guardado para refrescar la memoria del disco duro, una cosa así. Así que esto es posible que pudiese venir de una crónica anterior que Simeón de Durham simplemente se limitó a copiar. Pudo también mantenerse en la tradición oral del lugar, y Simeón de Durham recogió lo que le estaban contando y lo puso negro sobre blanco. No tenemos ni idea. El hecho es que fue extraordinariamente detallado, porque nos da lo que hicieron, el día que sucedió y lo que había pasado. Esto, de hecho, recorrió Inglaterra, incluso saltó al continente, donde ocasionó bastante estupor, porque una cosa era asaltar, qué sé yo, un pueblo durante una guerra y que los soldados se les fuese la mano, y otra cosa distinta era atacar directamente un monasterio con hombres santos allí, matarlos, aparte del robo. El hecho, eso era un pecado, bueno, les conducía directos al infierno. El hecho mismo de que fuesen también paganos, que está bien especificado en la crónica, no fue, ojo, la única incursión, de hecho sería la primera. En el año 875, después de soportar 8 décadas de repetidas incursiones vikingas, los monjes terminaron huyendo de Lindisfarne.
Y se llevaron, por supuesto, las reliquias de su santo, que era San Cuthberto, consigo, porque veían que allí, frente al mar del Norte, pues era demasiado arriesgado. En el año 794, según la crónica anglosajona, una pequeña flota vikinga atacó un monasterio en Harrow. Los vikingos se encontraron con una resistencia más enconada de la que esperaban. Sus capitanes, de hecho, fueron asesinados. Los asaltantes consiguieron escapar, pero sus barcos vararon en el Tynemouth, es decir, en la boca del río Tyne, donde está Newcastle, y las tripulaciones fueron asesinadas por los lugareños. Esta, de hecho, fue la última de las incursiones en Inglaterra durante unos 40 años. Conocedores de que los habitantes de distintas partes de la isla ya les estaban esperando y estaban prevenidos, los vikingos se centraron en Irlanda y en Escocia. En el año 865, un grupo de bandas de vikingos, predominantemente daneses, se unieron para formar un gran ejército y desembarcaron en Anglia Oriental. La crónica anglosajona describió esta fuerza como el gran ejército pagano y continuaba diciendo que estaba liderado por un tipo llamado Ivar el Deshuesado y Halfdan Ragnarsson. El ejército atravesó la isla de lado a lado, cruzó las Midlands, siguió hacia Northumbria y capturó la ciudad de York, que había sido una ciudad importante en tiempos de Roma, la ciudad de Boracum. En el año 871, este gran ejército pagano, que seguía haciendo maldades por Gran Bretaña, vio cómo les reforzaban con nuevos vikingos llegados desde Dinamarca, al que le dieron el nombre del Gran Ejército de Verano. Este ejército de verano estaba capitaneado por un tal Guthrum. En el año 875, este ejército pagano se dividió en dos facciones, una con Guthrum a la cabeza, que tomó rumbo sur, y otra con Halfdan a la cabeza, llevando a sus seguidores al norte. Esta vez no solo saquearon, sino que decidieron quedarse allí, creando el territorio más tarde conocido en la historia inglesa como el Danelaw o el dominio danés. La mayoría de los reinos ingleses estaban en plena agitación en aquel entonces, imaginémoslo, ya eran pobres y encima les caía esto. No pudieron hacer frente a los vikingos. Pero el rey Alfredo de Wessex derrotó al ejército de Guthrum en una batalla, la batalla de Edington, en el año 878, es decir, que no eran ni mucho menos invencibles. Esto le siguió un tratado, el Tratado de Wedmore, que fue ese mismo año, y luego otro tratado más que firmaron Alfredo y Guthrum en el año 886. Estos tratados lo que hicieron fue formalizar los límites, las fronteras entre los reinos ingleses y o reinos anglosajones, si queremos llamarlos así, y el territorio vikingo del dominio danés, con disposiciones perfectamente detalladas para las relaciones que debían tener entre ingleses y vikingos. A pesar de estos tratados, el conflicto entre ambos continuó de forma intermitente. Pero Alfredo y sus sucesores, al final, y después de insistir mucho, hicieron retroceder la frontera vikinga y llegaron incluso a recuperar la ciudad de York. Una nueva ola de vikingos apareció en Inglaterra en el año 947. En aquel momento, un tal Eric Hacha Sangrienta, así es como le pusieron, son fantásticos los apodos de los vikingos, capturó de nuevo la ciudad de York. La presencia vikinga continuó durante el reinado del príncipe danés, de Canuto el Grande, que reinó, por cierto, como rey de Inglaterra durante muchos años, después del cual una serie de disputas por la herencia debilitaron el control del poder de los que tenían los herederos de Canuto. Cuando el rey Eduardo el Confesor murió en 1066, y aquí ya nos iríamos directo a aquella contrahistoria que os hice sobre la invasión normanda, el rey noruego Harald Hardrada desafió a su sucesor para el trono de Inglaterra. Harold Godwinson, Hardrada, fue asesinado y su ejército noruego completamente derrotado por Godwinson. Esto fue el 25 de septiembre del año 1066 en la batalla de Stamford Bridge. El propio Harold Godwinson murió cuando un normando llamado Guillermo el Conquistador, derrotó a ese ejército inglés en la batalla de Hastings en octubre del año 1066. Guillermo fue coronado rey de Inglaterra en la Navidad del año 1066, pero eso sí, pasaron varios años hasta que pudo poner todo el reino bajo su control total. En el año 1085, y damos un salto, como veis, de aproximadamente unos 20 años, Canuto IV de Dinamarca planeó una invasión de Inglaterra, pero la flota reunida por Canuto IV nunca zarpó.
Los vikingos de finales del siglo XI ya estaban prácticamente civilizados, ya no eran esos primeros que habían asaltado el monasterio de Lindisfarne. No hubo ya, a partir de ahí, más invasiones danesas de Inglaterra después de esto. Se produjeron, eso sí, algunas incursiones durante los años del reinado de Esteban, cuando un rey noruego aprovechó, o un caudillo noruego aprovechó la guerra civil para saquear las costas inglesas. Pero vamos, a partir de ahí se puede considerar por cerrado la época vikinga en Inglaterra. Escocia estaba mucho menos poblada que el sur. Allí pudieron establecerse con más facilidad y, valiéndose de sus habilidades marineras, continuaron hacia el norte y llegaron a las islas Shetland, a las Orcadas, a las Hébridas, que quedaron bajo control de los nórdicos. En unas ocasiones como feudos de señores noruegos y en otras como entidades autónomas con sus caudillos vikingos propios. En Gales no lo tuvieron tan fácil. La tierra es muy montañosa en aquella zona, montañosa, y no solo eso, también es difícil de controlar. Se limitaron ahí en Gales a incursiones costeras de saqueo y a comerciar cuando les era posible, que no era siempre, claro. En Irlanda fue distinto. Irlanda tiene sus montañas, pero son montañitas al lado de las que encontramos en otras partes. Es una isla muchísimo más llana. Allí en Irlanda, desde el año 795, es decir, finales del siglo VIII, están documentados saqueos continuos de grupos llegados desde el mar que desembarcaban y saqueaban. A Irlanda había llegado ya el cristianismo, como el caso de Inglaterra, y había monasterios que acumulaban reservas de grano, ganado, obras de arte, plata, por supuesto. Eso les llevó a los vikingos a establecerse en la costa para realizar incursiones hacia el interior, donde capturaban esclavos que luego podían vender en Al-Ándalus, por ejemplo, que no estaba muy lejos de Irlanda. Allí en Al-Ándalus se podía esclavizar a los cristianos, cosa que no podían hacer los reinos del norte de la península. Las islas británicas, tanto Gran Bretaña como Irlanda, como vemos, fueron extensamente saqueadas durante 2 siglos. Incluso llegaron estos vikingos a establecerse creando señoríos propios. Pero, a fin de cuentas, estas 2 islas eran un lugar muy pobre y muy periférico. A los vikingos lo que les interesaba eran las zonas civilizadas, donde hubiese mucha gente y muchos recursos de los que apropiarse. Para eso tenían que mirar hacia el continente. Al otro lado del Canal de la Mancha se extendían los restos de lo que había sido el Imperio carolingio. No era una zona tan rica y poderosa como el Imperio bizantino, de hecho estaba bastante lejos del Imperio bizantino, pero sí eran mucho más que los reyezuelos anglosajones de Gran Bretaña. La presencia vikinga en Normandía es una región a quienes le dieron el nombre los propios vikingos, los normandos, vamos. Normandía no significa más que tierra de los hombres del norte. Esto comenzó con simples incursiones parecidas a las de Inglaterra en el territorio franco, a partir de aproximadamente mediado el siglo IX. Las incursiones vikingas fueron yendo a más y les permitieron saquear ciudades importantes, como Rouen, que está todavía relativamente cerca de la costa, pero algunas más al interior, como París, y un montón de monasterios y de abadías rurales que se iban encontrando por el camino. La incapacidad del rey franco, que era Carlos el Calvo en aquel momento, y luego más tarde Carlos el Simple, para evitar estas incursiones, les obligó a ofrecer, primero intentar sobornar a los vikingos que iban llegando. Ojo, los vikingos no estaban organizados, no penséis que había un rey en Dinamarca o en Noruega o en Suecia que centralizaba este tipo de expediciones. Al contrario, eran expediciones privadas que salían de un pueblo, de un fiordo de Noruega o de algún lugar del mar Báltico y llegaban hasta allí, no había con quién negociar. Entonces lo que ofrecían estos reyes francos era plata directamente, para evitar más saqueos, y aun con todas no les parecía bien. Cobraban el dinero, pero siempre volvían a por más. Así que tras el asedio de París, llegaron hasta París, remontando el río Sena, los francos decidieron que lo mejor era entregarles territorio, en forma de ducado, es decir, integrarles por completo. El ducado de Normandía pasó a llamarse, que se creó a propósito para un caudillo vikingo, un tipo llamado Hrolf Gangar, también conocido como Rollón el Caminante. Le pusieron ese apodo, al parecer,
porque Rollón era un tipo inmenso, medía más de 2 metros y pesaba unos 150 kilos. Vamos, que no había caballo que aguantase su peso y no le quedaba más remedio que ir a pie, de ahí lo del caminante. Rollón en este caso fue práctico y lo que hizo fue aceptar el vasallaje con el rey de los francos, con Carlos el Simple, mediante un tratado, el Tratado de Saint-Clair-sur-Epte, y este tratado pues le convirtió en el primer duque normando de Normandía, con la capital en Rouen. Eso sí, la condición que Carlos el Simple le puso era que él no podía tener vasallos que no fuesen cristianos. Él tenía que bautizarse primero, convertirse al cristianismo y casarse con Gisela, que era una hija ilegítima del propio Carlos. A cambio de su lealtad, Rollón pues obtuvo legalmente el territorio que él ya había ocupado previamente. Los descendientes de Rollón y sus seguidores pues pronto olvidaron sus lenguas nórdicas y adoptaron las lenguas o la lengua galorromance local que se hablaba allí, que venía directa del latín. Se casaron con mujeres de la zona y se establecieron en lo que hoy es Normandía. Así surgieron los normandos, que eran una mezcla de escandinavos con francos y con galos, franco-romanos y galo-romanos, que hablaban ya un latín muy desgastado, que iba convirtiéndose poco a poco en otro idioma. Uno de los descendientes de Rollón, Guillermo, duque de Normandía, el conquistador que veíamos antes, se convirtió en rey de Inglaterra, como os decía, después de derrotar a Harold Godwinson y su ejército en la batalla de Hastings en el año 1066. Como rey de Inglaterra, Guillermo conservó el feudo de Normandía, para él y para sus descendientes. Él consideraba que era su derecho. Los reyes de Inglaterra reclamaron Normandía, así como otras posesiones en Francia, lo que dio lugar a disputas continuas con los franceses. Esto culminó con la ocupación francesa de Gascuña, que precipitó lo que se conocería más tarde como la Guerra de los 100 Años, a la que le hice, por cierto, una contrahistoria hace ya no 100 años, pero mucho tiempo. Esto fue bastante más tarde, esto fue ya a mediados del siglo XIV. La historia, como podéis ver, es así de caprichosa. Un rey franco concede a un salvaje llegado del norte un feudo para que deje de asaltar pueblos y abadías. El salvaje se civiliza, echa raíces y sus descendientes conquistan una isla que está algo más al norte. Los nuevos reyes de esa isla quieren conservar el ducado original en Francia y eso genera problemas, o problema tras problema, mejor dicho, durante siglos. Bueno, durante tantos siglos que los ingleses no saldrían del norte de Francia definitivamente hasta el siglo XVI, hasta el año 1559, cuando la paz de Cateau-Cambrésis hizo que Isabel I de Inglaterra renunciase definitivamente a la ciudad de Calais. Pero no vamos con la época vikinga. Esta gente, como es lógico, no se conformó con Normandía. De hecho, el hecho de que los francos les hubiesen concedido un ducado, un señorío propio, debió a estos jefecillos locales en Dinamarca o Noruega, debió animarles mucho. Otras tribus escandinavas siguieron hacia el sur y el interior del continente. Durante el reinado de Carlos el Calvo, que coincidió con algunas de las peores incursiones vikingas, se tomaron algunas medidas para tratar de combatir esto. Es un edicto que se conserva, el edicto de Pistres, que es del año 864. Este edicto establecía que había que tener siempre un ejército permanente de caballería, que debería estar bajo control real, al que se pudiese recurrir en cualquier momento cuando fuese necesario para defenderse de estos invasores llegados del mar. También ordenó la construcción de puentes fortificados para evitar las incursiones hacia el interior, es decir, que no pudiesen atravesar ese río ni a pie ni en uno de sus barcos. En la costa, porque siguieron descendiendo, los bretones se aliaron con los vikingos y más al sur se aprovecharon de las guerras civiles que asolaban en aquel momento el ducado de Aquitania. Se establecieron en la desembocadura del río Garona y en la del río Loira. Dos duques de Gascuña, Seguino I y Guillermo I, murieron, de hecho, defendiendo Burdeos de los asaltos de los vikingos. Al norte del Canal de la Mancha, al norte, pero no en Gran Bretaña, sino continuando por la costa hacia el norte, lo que hoy es la costa belga y holandesa o de los Países Bajos, atacaron las ciudades frisias y las ciudades francas, que estaban en buena medida indefensas, porque no habían tenido enemigos hasta ese momento. Estaban todas situadas en la costa y a lo largo de los ríos de los Países Bajos. Sabemos, por ejemplo, que Amberes fue asaltada en el año 836.
Más tarde hubo incursiones en Gante, en Tournai, en Loaina, en las zonas cercanas al río Mosa y al río Rin. Algunos decidían asentarse, eso sí. En el año 850, por ejemplo, sabemos que Lotario I reconoció a un tipo llamado Rorik como gobernante de la mayor parte de Frisia. En el año 870, 20 años después, Rorik fue recibido por Carlos el Calvo en Nimega y se convirtió oficialmente en vasallo suyo. En los Países Bajos se han encontrado enterrados tesorillos vikingos, compuestos principalmente por monedas de plata. Pero las incursiones no se detenían. En torno al año 879, un vikingo llamado Godofredo llegó a tierras frisias capitaneando una banda que aterrorizó a toda la región durante años. Se estableció en Gante y desde allí asolaba ciudades como Maastricht, Lieja, Colonia, Coblenza, es decir, que se internó seriamente en el Valle del Rin. Godofredo llegó a controlar, de hecho, durante la década del año 880, entre 882 y 885 exactamente, llegó a controlar la mayor parte de Frisia, es decir, del norte de Holanda, y pasó, de hecho, a la historia como Godofredo, duque de Frisia. Su señorío sobre la región de Frisia terminaría siendo reconocido por uno de los reyes, Carlos el Gordo, concretamente. Los Países Bajos, de cualquier manera, eran pobres y no estaban muy poblados, esa es la verdad. Era un botín de menor cuantía para los vikingos. Las ciudades, a pesar de que he utilizado ese término, no eran propiamente ciudades, no eran ciudades propiamente dichas. Eran tan solo poblados de mayor o menor tamaño, generalmente construidos en madera y con algunas abadías dispersas. Eso que nos puede parecer la pobreza absoluta, para los vikingos era riqueza. Un lugar civilizado, y si era un lugar civilizado, era por lo tanto saqueable. Pero la civilización con mayúsculas en el siglo VIII o IX de nuestra era no estaba allí, no estaba en la actual Holanda o en la actual Gran Bretaña. No, estaba en la cuenca del Mediterráneo. Los vikingos habían accedido a ella, como os contaba antes, por el este, a través de esos ríos como el Don o el Volga. Pero el Mediterráneo era un mar que se podía acceder desde allí también desde el oeste. Se podía acceder al Mediterráneo desde el Océano Atlántico. Para eso tenían que descender hasta la península ibérica. A diferencia de lo que sucedía en los Países Bajos, en Francia o en Gran Bretaña, la península ibérica es extraordinariamente montañosa. Una invasión desde el mar, o unos invasores que lleguen desde el mar, pueden controlar la llanura costera y poco más, ya que detrás de prácticamente todas las costas ibéricas se encuentra una cadena montañosa, más o menos alta, pero hay una cadena montañosa. Se puede acceder al interior a través de las grandes cuencas fluviales, como la del Guadalquivir, la del Ebro, la del Tajo. Pero los vikingos no llegaban desde el Mediterráneo, como habían hecho los romanos, llegaban desde el norte. Por lo que lo primero que se encontraron fue la costa cantábrica, que es una muralla especialmente alta. En aquel momento, la península ibérica se encontraba dividida entre el Emirato de Córdoba, y que era islámico, que ocupaba su mayor parte, y unos reinos cristianos recién nacidos que ocupaban la porción septentrional de la península. La actividad vikinga en la península ibérica comenzó, según lo que sabemos por las crónicas, a mediados del siglo IX. Como una extensión, sin más, de sus incursiones en Francia y del establecimiento de sus propias bases en Francia a principios de ese siglo. Pero es posible, eso sí, no hay ningún resto, no se han encontrado pruebas de asentamientos estables, no hay evidencia arqueológica, pero es posible que en esa costa del Cantábrico invernasen en alguna ocasión. Ellos salían a la mar durante los meses cálidos, no durante el invierno. El episodio más destacado, y probablemente el definitivo, fue una incursión en el año 844, cuando los vikingos, un grupo de vikingos, atacó Galicia y Asturias. En aquel entonces formaban parte del reino de Asturias. Atacaron La Coruña y se encontraron con el ejército del rey Ramiro I y fueron derrotados sin contemplaciones. Muchas bajas de los vikingos, según sabemos por las crónicas, fueron causadas por las ballestas de los hispanos, que las manejaban bastante bien y eran un arma muy sofisticada. De hecho, los asturianos capturar 70 barcos vikingos, los pusieron en la playa en fila y les metieron fuego. En el norte de la península se encontraron con algo que no se habían encontrado antes. Se habían encontrado con un pueblo del sur, con un pueblo mucho mejor organizado, descendiente directo del Imperio Romano, de arquitectura refinada.
En fin, ahí tenemos Santa María del Naranco, construida en tiempos de Ramiro I. No había nada parecido en Gran Bretaña a esta arquitectura del prerrománico asturiano. Y que seguramente, además, como ya venían décadas y décadas saqueando en otras partes de Europa occidental, pues estos asturianos estaban ya sobre aviso. Luego, los hispanos, como decía antes, lo tenían mucho más fácil en términos geográficos, ya que en la península avanzar hacia el interior es mucho más complicado. Apenas hay ríos navegables, no hay nada ni remotamente parecido al río Rin ni al Támesis, por lo menos en su desembocadura, por lo que esto les obligaba a, una vez desembarcados, si no encontraban resistencia, pues internarse a pie en pequeños grupos fácilmente emboscables en los valles. Y que no encontrasen resistencia era mucho decir, porque era lo primero que se encontraron en la península ibérica fue resistencia en La Coruña. Así que tras ser derrotados en Galicia, se dirigieron hacia el sur, atacaron Lisboa, que formaba parte de Al-Ándalus, y la ciudad de Sevilla. Esta incursión vikinga en Sevilla parece haber sido un ataque importante, por lo que sabemos en las crónicas, pero fue repelido. Del año 859 al 861 hubo una serie de incursiones vikingas, al parecer por parte de un solo grupo. Estos son relatos elaborados ya en fuentes tardías y poco se sabe con certeza de estos ataques. Pudo ser, por ejemplo, un grupo que se quedase invernando en alguna costa no muy visitada y que fuese atacando durante 3 años. Después de estas incursiones en el norte de la península ibérica, como en Al-Ándalus, en el sur, una de estas remontaron el río Ebro y llegaron a capturar y pedir un rescate por un rey de Navarra, mejor dicho, de Pamplona, García Íñiguez. A partir de ahí, vieron que esto de la península era muy complicado y se dirigieron hacia Italia, pero ya con las fuerzas muy mermadas. En la costa de Al-Ándalus no hubo ni siquiera opción, tampoco en la de la España cristiana, no hubo ni siquiera opción de asentarse. No les dieron esa posibilidad. Así que se tuvieron que comportar como simples piratas, ya que sus posibilidades de conseguir por parte de los gobernantes locales algún tipo de merced o de concesión, pues no se produjo. Es decir, no podían capturar una base como habían hecho en Francia, por ejemplo. En aquel entonces Al-Ándalus era pues, uno de los reinos más ricos de Europa, con diferencia el más rico y el más desarrollado del occidente europeo. Y estos hombres, pues llegados desde el norte, no podían ni soñar con medirse en el campo de batalla con ellos. Se limitaban a acercarse a la costa, saquear y marcharse. O, si lo veían o veían posibilidad de beneficio, pues también comerciar. En el caso de Sevilla fue llamativo porque consiguieron remontar 100 kilómetros del Guadalquivir, pero más allá no pudieron pasar. La principal actividad vikinga en la península ibérica desaparece después de la década del año 860. A partir de ahí ya se les ve muy poquito. Algunas fuentes apuntan a que un siglo más tarde hubo otra ola de incursiones desde el norte, pero de ser cierto, no debieron ser muy graves. Para el año 960-970, los reinos cristianos del norte de la península ibérica ya se habían fortalecido, ya había aparecido el reino de León, que era más poderoso y estaba mucho mejor organizado internamente que su predecesor, el reino de Asturias. Es decir, que aunque hubieran querido hacer lo mismo, lo hubieran tenido todavía más difícil. Algo similar les sucedió en Italia, donde las incursiones fueron muy pequeñas y espaciadas en el tiempo. Estas expediciones funcionaban de la siguiente manera, se desgastaban en el camino, en una palabra. Un caudillo local de Dinamarca o de Noruega organizaba una expedición hacia el sur e iba deteniéndose con sus barcos en distintas partes de la costa para ir aprovisionándose de comida. Iban viviendo del paisaje, no llevaban comida en los barcos, que por lo demás tampoco eran muy grandes, y se llenaban ya con ellos y sus propias armas. Alternaban, eso sí, saqueo con comercio. Lo que en un lugar robaban, en otro podían venderlo. Su intención era que cuando llegasen a un lugar hubiese gente suficiente para comerciar con ella, que en el caso de que estuviesen indefensos, pues iban a pasar al saqueo directo, valiéndose de su ventaja. Y si llegaban a un lugar donde veían que estaban artillados o preparados para combatir y ellos podían comerciar, estaban en disposición de comerciar con algo, lo hacían. Que veían que la población local estaba indefensa, pues atacaban directamente y saqueaban todo lo que podían. Se entregaban al pillaje, Eso les había funcionado en el norte de Alemania, en Gran Bretaña, en Irlanda, en Francia, pero no les funcionó en la península ibérica.
donde se encontraron una sociedad mucho más compleja, mucho más civilizada, mejor armada y con entidades políticas bien consolidadas. En esos puertos de la península ibérica podían tratar de comerciar, pero claro, no traían nada que fuese de interés para aquellos hispanos de la época. No les quedaba otra opción que saquear, aunque solo fuera por ver si podían seguir avanzando, por pura supervivencia. Los drakkar, que eran estos barcos en los que navegaban, eran unos barcos fantásticos, en tanto que eran muy maniobrables y muy rápidos. Eran perfectos, podían navegar, se adaptaban tanto a un río como a la costa, nunca hacían navegación de altura, al menos mientras iban costeando por las costas de Europa, aunque luego tuvieron que hacerla para internarse en el Atlántico Norte. Y podían navegar a remos o podían navegar a vela. Pero eran de pequeño tamaño, y en ellos se metían varias decenas de tripulantes que iban costeando y como os decía antes, necesitaban alimentarse de lo que veían en la costa. Esto explica que cuando algunas de estas expediciones llegaban a las costas italianas, pues ya estaban, o a las propias costas españolas, ya estaban muy disminuidas, y las posibilidades que tenían de saquear eran ínfimas. Luego se encontraban además con que era la sociedad, en el caso de Italia, claramente la más desarrollada y rica de todo el continente europeo, a excepción hecha de Bizancio, lo que dificultaba aún más que pudiesen dedicarse al pillaje. Aún así, se han encontrado en Suecia lápidas de guerreros que murieron en un lugar llamado Langvaroaland, el nombre nórdico antiguo de Longobardia, de Lombardía, es decir, del norte de Italia. Es poco probable, de cualquier manera, los especialistas las han estudiado, que se tratase de vikingos en expediciones de saqueo. Probablemente se trataba de mercenarios varegos que luchaban para el ejército bizantino. Es posible, de hecho, que la primera vez que los varegos fueron desplegados, por primera vez, como mercenarios, fue en Italia contra los árabes, a mediados del siglo X. Los que sí llegaron hasta Italia, más la parte más rica de Italia, que era el sur, fueron los normandos, pero esta vez porque les llamaron, no fue una incursión. Os preguntaréis por qué los sicilianos llamaron a estos salvajes del norte. Es la primera pregunta que uno se hace. Bien, no fueron los sicilianos, que estaban en aquel momento sometidos por los árabes, que habían invadido la isla décadas antes. Quienes llamaron a los normandos fueron los aristócratas del sur de la península italiana, de lo que hoy es Calabria o la Apulia, que estaban preocupados por la presencia árabe en Sicilia. Temían que les sucediese lo mismo que les había pasado a los de la península ibérica, es decir, que los árabes siguiesen ascendiendo por la península itálica y les fuesen sometiendo. Así que recurrieron a estos normandos que tenían ya muy buena fama en el Mediterráneo oriental como mercenarios. De este modo, un combinado anglo-danés con apoyo de normandos franceses conquistó Sicilia entre los años 1038 y 1040. El conquistador fue un normando llamado Guillermo de Hauteville. El apellido ya lo llevaba francés, como podéis ver, que ganó su apodo, un apodo fantástico, Brazo de Hierro, cuando derrotó al emir de Siracusa en un duelo. Los Hauteville crearon un ducado, naturalmente, y luego ya años más tarde, ya a principios del siglo XII, se desplazaron hasta Sicilia los noruegos, que ya no eran vikingos, eran vikingos cristianizados y tenían reino propio. El rey Sigurd I de Noruega, a quien se le conoce en la historia de Noruega como el Rey Cruzado, y todo su séquito llegaron a Sicilia, donde fueron recibidos por uno de los herederos de Guillermo de Hauteville, Roger de Hauteville, en su castillo de Palermo. El rey de Noruega permaneció, al parecer, durante mucho tiempo en la corte de Roger en Palermo y le proclamó rey de Sicilia. Y así se estableció la génesis y la descendencia de los reyes de Sicilia a partir de Odín, progenitor de las dinastías escandinavas. Estos reyes normandos de Sicilia les sacarían unos siglos más tarde los aragoneses. De nuevo nos encontramos, como en el caso de Normandía, con una carambola histórica. Lo que probablemente era la isla más rica del Mediterráneo terminó recurriendo a los que probablemente eran los más pobres y atrasados de toda Europa, porque les necesitaban para expulsar a unos invasores. Esos salvajes llegados del norte ya no eran tan salvajes. Tanto en Inglaterra como en Francia se habían fundido con la población local. Se habían cristianizado, habían incluso aprendido latín. La percepción que en el siglo XI se tenía de estos pueblos del norte no era ya tan severa como en el siglo VIII. El tiempo no pasa en balde. Es como no percibimos las cosas en el siglo XXI como las percibían nuestros tatarabuelos del siglo XVIII. Pues la relación y además la distancia de tiempo es exactamente la misma.
Es decir, seguían conociéndose como normandos, pero los europeos del sur del siglo XI tenían una visión muy distinta a la de sus antepasados, de solo 2 siglos antes. Es decir, que se había producido ya una aculturación casi completa de aquellas tribus escandinavas. Como había sucedido en el este de Europa, en esas cuencas fluviales de las actuales Ucrania y Rusia, los vikingos fueron estableciéndose allá donde podían hacerlo, saqueando donde tenían oportunidad de hacerlo y, en última instancia, comerciando y fundiéndose con la Europa de la época, convirtiéndose, en definitiva, en un pueblo cristiano y aceptado por todos los demás. Pero sus expediciones no acababan ahí, en esta zona poblada y civilizada del continente europeo. Algunas expediciones, las más intrépidas, se dirigieron hacia zonas desconocidas, hacia el norte, hacia mares gélidos y completamente desconocidos, que no figuraban en ningún mapa. Islandia, por ejemplo, fue descubierta por Nadodr. Hay ciertos nombres vikingos que son total y absolutamente impronunciables en castellano. Este fue uno de los primeros colonos de las Islas Feroe. Lo hizo por casualidad, es decir, descubrió Islandia por casualidad, ya que estaba navegando desde Noruega hacia las Feroe, pero se perdió, quién sabe, quizá por una tempestad, y el barco le llevó a la costa este de Islandia. Nadodr llamó al país Sneland, que significa tierra de las nieves. Luego otro marino sueco, se llamaba Gardar Sbarbarsson, también llegó accidentalmente a la costa de Islandia. Descubrió, eso sí, a diferencia de Nadodr, que aquello era una isla, y lo llamó Gardarsholmi, literalmente el islote de Gardar, y se quedó allá a pasar el invierno. El primer escandinavo, como vemos, los 2 primeros en llegar a Islandia fueron por casualidad. El primero que navegó de forma intencionada hacia Gardarsholmi fue un tipo llamado Floki Bilgerdarsson, también conocido como Hrafna Floki, el cuervo Floki. Floki se estableció durante un invierno en Bardarstrand. Fue un invierno frío, y al parecer, y cuando vio un iceberg a la deriva en uno de los fiordos, pues le dio a la isla su nombre actual. Le llamó Island, que es como se llama allí. Es decir, Islandia, en español, la diferencia es que pensamos que Islandia viene de isla y no viene de hielo. En inglés lo tienen más fácil porque es Iceland, es decir, tierra del hielo. En Islandia no había nadie, era una isla completamente despoblada, por lo tanto no había nada que saquear. Así que decidieron colonizarla en torno al año 870. El primer colono permanente en la historia de Islandia, el padre, digamos, de todos los islandeses, fue el jefe de una tribu noruega llamado Ingolfur Arnarsson. Según la historia, lo que hizo Arnarsson fue arrojar 2 troncos por la borda de su drakkar cuando vio que la tierra ya la tenía a la vista. Y juró establecerse allá donde tocasen tierra estos troncos. Navegó tras ellos y se estableció con su familia, entendedlo, una familia extendida, es decir, mucho vikingo, alrededor del año 874, en un lugar que llamó Reykjavik, que significa Bahía de los Humos. Esto es fácil de entender a poco que uno conozca Islandia o las particularidades geográficas de Islandia, debido a los vapores geotérmicos que se elevan desde la tierra, desde la profundidad de la tierra. Un siglo más tarde, cuando ya se habían establecido en Islandia, continuaron las expediciones, algunas forzosas, eso sí. En el año 985, un vikingo llamado Erik el Rojo descubrió Groenlandia. Le habían expulsado de Islandia por asesinato. Se llevó varios barcos y un año después Erik el Rojo regresó con los que había. Se llevó 25 barcos en total y regresó con 14, el resto los había perdido. Regresó y comunicó el hallazgo. Me he encontrado con otra Islandia, era muchísimo más grande que Islandia, un poco más al noroeste. Lo que decidieron, como en el caso de Islandia, fue colonizar la nueva tierra, que la dieron en llamar Grönland, es decir, Groenlandia. En este caso no tierra de hielo, sino tierra verde. No es mucho lo que podían colonizar de Groenlandia, que está ya muy, pero que muy al norte, y además el régimen de vientos no es tan favorable para la misma latitud que en Europa, es decir, que aunque el sur de Groenlandia sea equivalente a Escandinavia, no se beneficia de esta corriente del Golfo que calienta el noroeste de Europa. Bien, pues montaron una pequeña colonia, una colonia con una cantidad de individuos muy pequeña. La tierra no era rica, hacía demasiado frío, era en el mejor de los casos válida para el pastoreo básico
y ojo, no especialmente productivo porque buena parte del año estaba cubierto por nieve. Los colonos debieron llegar durante una fase cálida, cuando quizás se podían cultivar ciertos cultivos de temporada, como el centeno, la cebada. También se empezaron a criar ovejas y ganado para obtener carne, leche o pieles, lana. Su principal exportación, porque estas colonias seguían comerciando, es decir, los viajes de ida y vuelta hacia el norte de Europa los realizaban de manera rutinaria, era marfil de las morsas que cazaban, que intercambiaban por hierro y por otros productos que no se podían producir localmente. Groenlandia lo que le sucedió es que pasó a depender ya directamente del rey de Noruega. Posteriormente, estamos hablando del siglo XIII. Durante el siglo XIII, la población, quién sabe, apuntan los demógrafos que pudo alcanzar los 5.000 habitantes, divididos entre dos asentamientos principales. Uno que se llamaba Istribid, el asentamiento oriental, y Vestribid, el asentamiento occidental. A medida que pasaban los años, el clima se debió enfriar, porque en el año 1379 sabemos que el asentamiento más septentrional fue atacado por los Skraeling, que era la palabra que utilizaban los vikingos para los pueblos que se fueron encontrando en el Polo Norte, que eran los inuit esencialmente. Skraeling significa bárbaro en este nórdico antiguo. Las cosechas debían ser cada vez peores y el comercio disminuyó. La colonia de Groenlandia fue disminuyendo, desvaneciéndose poco a poco. En el año 1450 ya había perdido contacto con Noruega y con Islandia y desapareció del mapa. Hasta que lo volvieron a meter en la historia, Groenlandia, a los portugueses en el año 1500, cuando un navegante llamado Gaspar Cortes Real se encontró con Groenlandia, también de casualidad, cuando viajaba hacia el norte buscando el paso del noroeste. Sabemos que es Groenlandia lo que encontró Gaspar Cortes Real porque a su regreso a Lisboa, cuando empezaron a cartografiarse sus hallazgos, se puede ver en estos mapas por primera vez la costa meridional de Groenlandia con bastante precisión. Pero vamos, para entonces no había ni rastro de vikingos. En el caso de que se los hubiese encontrado esta expedición portuguesa, pues hubiesen dado parte de ello. Para lo que sí sirvió Groenlandia, o la Groenlandia en la época vikinga, porque luego se quedó despoblada, fue para descubrir América. Un vikingo llamado Bjarni Herjolfsson se topó por primera vez con una parte del continente americano en torno al año 985. Fue de nuevo algo casual, como veis esto está lleno de casualidades. El viento le desvió de su rumbo cuando navegaba hacia Groenlandia desde Islandia. Las expediciones posteriores que enviaron desde Groenlandia, algunas dirigidas por Leif Erikson, exploraron estas tierras al oeste en busca de maderas para la construcción. Groenlandia tiene un clima tan frío que solo hay árboles pequeños y matorrales y tenían problemas para construir las casas. La actividad desde Groenlandia, esta actividad marinera, se extendió por todos esos mares que están buena parte del año helados, con algunas islas muy grandes como la de Ellesmere, que está en Canadá, la isla Ruil, la isla Skraeling, y lo que podían hacer allí era comerciar con los inuit o cazar. Establecieron incluso, fueron descendiendo por Norteamérica y establecieron un asentamiento muy efímero, el Landsux Aux Meadows, que está ubicado en la península de Terranova. La madera de los edificios de este asentamiento ha sido datada por Carbono 14 en torno al año 1000. También hay evidencia de contacto directo entre los vikingos y los nativos americanos. Los vikingos, como os decía antes, al igual que con los inuit, se referían a ellos como Skraeling, es decir, bárbaros. Al parecer se produjeron luchas entre nativos y vikingos. También hubo comercio trueque, obviamente, no era un comercio monetario, entre ellos. Pero cuanto más al sur bajaban los vikingos, más nativos se encontraban. El clima es cierto que era mejor, pero se encontraban mayores tribus vikingas nativas, indígenas, que además eran hostiles. Y los vikingos eran pocos y estaban demasiado lejos de sus bases. En América no funcionaban las expediciones vikingas, porque allí se comerciaba poco y no había nada que saquear. Y además tenían problemas para seguir navegando. Los vikingos groenlandeses llamaron al territorio recién descubierto Vinland. No sabemos por qué la llamaron así. O sea, una de las teorías es que se cultivaba vino, pero es algo difícil. Otra dice que lo que había era Vinland, pradera y pastizales, es más probable. En cualquier caso, los intentos de colonización por parte de estos vikingos resultaron fallidos. Como hemos visto, estos grupos provenientes de Escandinavia recorrieron durante unos 300 años
miles de kilómetros en todas las direcciones, adoptando estrategias distintas en función de lo que se iban encontrando. Una de las preguntas que los historiadores se hacen desde siempre es ¿qué empujó esta expansión? Hubo muchos factores que lo explican, no hay solo uno, y todos tienen su importancia. En los primeros tiempos se pensaba que saqueaban porque, aparte del botín propiamente dicho, buscaban aprovisionarse de mujeres. Sí, de mujeres. Los vikingos eran polígamos y uno de los símbolos de ascenso en su escala social era tener muchas mujeres. Y concubinas en su choza, del fiordo noruego en el que vivían. Eso tenía una consecuencia directa. Las mujeres locales no eran suficientes y había que ir a buscarlas fuera. Esto se sabe que era así porque en muchos lugares donde tenemos la relación del saqueo, es decir, de lo que se llevaron, lo primero que hacían era llevarse alimentos y riquezas, especialmente si era plata, y lo segundo era atrapar a las mujeres jóvenes y llevárselas en los barcos. Es posible que las primeras expediciones buscasen eso mismo. Expediciones más o menos cortas que no iban más allá de las costas del norte de Europa para raptar mujeres. Pero conforme fueron extendiendo el radio de las expediciones ya no tenía sentido porque no regresaban rápido. Continuaban hacia el sur, a menudo sin intenciones de volver a Escandinavia. Es decir, que ya buscaban establecerse en otras tierras mejores y más ricas. Otro factor puede tener un componente religioso, aunque yo personalmente no lo termino de ver. Algunos historiadores aseguran que estas expediciones buscaban vengarse de los europeos del continente por las agresiones pasadas contra los sajones, a quienes Carlomagno había obligado a convertirse al cristianismo so pena de muerte, siglo antes. El cristianismo tardó de hecho varios años en arraigar en Escandinavia. Pero el primer objetivo de las incursiones vikingas no fue el reino franco. Hemos hecho antes la cronología. Fueron los monasterios cristianos en Inglaterra. Estos monasterios eran asaltados porque eran ricos y sus granjas estaban bien abastecidas, no por razones religiosas. Otro factor que suele citarse a menudo, de hecho es el más habitual, es el factor de la superpoblación. Es decir, que había más vikingos de los que en Escandinavia, de los que Escandinavia podía dar de comer, con las técnicas agrícolas y ganaderas que tenían. Esto puede ser cierto en la costa de Noruega, donde hay poca tierra cultivable, aquello es muy montañoso. Pero no sucede lo mismo con Dinamarca o con Suecia, que son esencialmente llanos y el campo allí es muy fértil. Otro factor es el mayorazgo. Las familias eran inmensas, pero solo el hijo mayor heredaba la totalidad de las propiedades de la familia. Los hijos menores tenían que emplearse para su hermano o buscar fortuna, emigrando o participando en incursiones. Muchos debieron pensar que antes de ser un empleado de su hermano en Noruega o en Dinamarca, pues preferían jugarse el tipo y tener tierras propias en el norte de Francia o en Gran Bretaña. El hecho es que no se ha demostrado que durante este periodo se produjese un aumento de población apreciable en Escandinavia o que disminuyese la producción agrícola. Luego, respecto a lo de las tierras, Escandinavia estaba vacía en el siglo VIII. Bueno, estaba vacío el mundo en general, pero Escandinavia especialmente. A esos hijos segundones les bastaba con ir extendiendo la frontera agrícola. El problema ahí es que Escandinavia estaba llena, y sigue en buena medida llena, de más grandes masas forestales. Y había que talar muchos árboles. Hoy nos puede parecer fácil, pero en una sociedad paupérrima como aquella, en la que el hierro escaseaba, de hecho era un material de lujo, pues cuesta ser efectivo talando árboles, sobre todo esos árboles que hay en Escandinavia, esas coníferas de aquel porte. Luego en Escandinavia está también el problema de la latitud. Dinamarca, el sur de Suecia y el sur de Noruega están todas entre el 55 y el 60 norte. Todo lo demás está por encima. A partir de ahí, estar por encima del 55 o estar en el 60 norte ya es estar muy al norte. De hecho, aquello si se puede sobrevivir es gracias a la corriente del Golfo. Si no sería una atla poco menos que la taiga. Pero por encima del 60, incluso en Europa, cada grado de latitud acorta la temporada de crecimiento. Vamos, no es casual que Suecia o que Finlandia o una parte de Noruega permanezcan hasta el día de hoy prácticamente deshabitadas. Es decir, que Suecia, un país bastante grande, pues casi el tamaño de España, pues no llegue ni a los 10 millones de habitantes. Están demasiado al norte.
Los inviernos son largos y heladores, los veranos cortos y frescos. Tanto en las Islas Británicas como en Francia, beneficiadas ambas por la corriente del Golfo y temperaturas suaves, sucede todo lo contrario. Pero de cualquier modo no olvidemos que muchos de los vikingos lo que se dedicaban era al comercio y al saqueo solo de forma puntual. Es decir, combinaban eso del saqueo y el comercio. En el norte de Europa había una serie de materias primas muy deseadas, muy demandadas en el sur, como os decía antes, las pieles, el ámbar, la madera. Pero no solo eso. Había también posibilidad de capturar personas que podían ser vendidas en la cuenca del Mediterráneo, especialmente en el Mediterráneo oriental. Seguramente no veamos a los vikingos como tratantes de esclavos, pero es a lo que se dedicaron muchos de ellos. Capturaban gente en la Europa oriental y septentrional y la vendían en el sur, en el califato de Bagdad o en el de Córdoba. Veíamos antes que los cautivos en las incursiones vikingas en Irlanda podían ser vendidos en Al-Ándalus. En el este tráfico era aún más intenso. Capturaban eslavos de lo que hoy es Rusia y Ucrania y los vendían en los mercados del Mar Negro o del Caspio, a donde acudían los traficantes desde Bagdad o desde Irán. Este comercio de esclavos explica esos tesorillos de plata en dirhams árabes que se han encontrado en Escandinavia, se han encontrado muchos, y que funcionó desde al menos finales del siglo VIII hasta principios del siglo XI, del siglo XI. Debió ser aquello tan lucrativo que animó a otros muchos a apuntarse a las expediciones. Bueno, los propios eslavos pasaron a adquirir un nombre que significa esencialmente esclavo. Es un nombre tomado del latín y del griego, vamos. Los eslavos eran la principal fuente de mano de obra esclava en Oriente Medio, y los vikingos llevaban buena parte de esa mano de obra. Estas expediciones que habían sido tan populares entre estos vikingos daneses, suecos o noruegos, fueron cediendo. Es decir, hay cosas que pueden parecer que van a durar siempre, pero luego no duran eternamente porque las circunstancias cambian. A lo largo del siglo XI fueron yendo a menos conforme avanzó el siglo. Y la razón hay que ir a buscarla en la cristianización del norte. El cristianismo había echado raíces en Dinamarca y en Noruega con la creación de la primera diócesis en el siglo XI. La nueva religión, a la que estos vikingos no eran en absoluto ajenos, llevaban ya mucho tiempo en contacto con ella, llevaban 2 siglos saqueando monasterios, estaba empezando a organizarse en serio en Escandinavia. Los misioneros extranjeros apuntaban además a las élites locales, que estaban mucho más abiertas al resto de Europa que sus antepasados. Todos, en mayor o menor medida, sabían cómo se vivía en el sur y querían emularles. Muchos vikingos, además, se habían ido estableciendo en reinos cristianos, algunos como duques y condes, por lo que se trataba de seguir los pasos de sus propios paisanos, simplemente eso. El cristianismo era la civilización y la civilización era modernidad y prosperidad. En el año 1103, nada más comenzar el siglo XII, se fundó el primer arzobispado en Escandinavia, el arzobispado de Lund, que está en Escania, la actual Suecia, pero que entonces formaba parte del reino de Dinamarca. La asimilación de estos reinos escandinavos al cristianismo latino alteró las prioridades de sus monarcas, que ya se veían a sí mismos como los reyes del sur, no como jefecillos de una tribu de analfabetos. El cristianismo alteraba también el medio de vida de esas comunidades, que durante años habían orbitado en torno a estas expediciones al sur. Como os comentaba antes, una de las principales fuentes de ingresos que los vikingos habían tenido era la trata de esclavos. Bien, a partir de la cristianización ya no pueden hacerlo. La Iglesia sostenía que los cristianos no podían poseer a otros cristianos como esclavos, por lo que la esclavitud como práctica disminuyó en todo el norte de Europa. Esto eliminó buena parte del incentivo económico de estas expediciones. Luego, respecto a las conquistas, en el momento en el que se conformaron las primeras entidades políticas, como el Reino de Noruega, el Reino de Dinamarca, sus monarcas fueron los primeros interesados en mantener su legitimidad. Y eso solo lo podían hacer emparentando con otros monarcas europeos y respetándose mutuamente. Es decir, que si se declaraban la guerra tenía que ser por un motivo justificado, no por simple voluntad de saqueo.
Si el rey de Dinamarca quería apropiarse de un territorio, necesitaba una coartada válida para hacerlo de manera legal, generalmente una disputa dinástica, como sucedía en toda la Europa latina. Eso de integrarse en la Europa de la época se lo tomaron muy en serio, ya que en la segunda mitad del siglo XI y la primera del siglo XII, algunos monarcas, por el caso de Sigurd I de Noruega, que os contaba antes, apuntó incluso a la Segunda Cruzada para defender el reino de Jerusalén, hizo aquella parada en Sicilia, que os comentaba hace un momento. En los siglos XII y XIII, los reyes de Dinamarca y Suecia participaron activamente en las cruzadas del Báltico. De los siglos, pues ya del siglo XIII, empezaron a finales del siglo XII, junto a los caballeros teutónicos que habían venido de Tierra Santa o los caballeros livónicos. Estas cruzadas, que tuvieron lugar en lo que hoy son las repúblicas bálticas de Lituania, Letonia y Estonia, fueron convocadas por un papa, el Papa Celestino III, en 1193. Lo que viene a decirnos que para aquel entonces estaban ya los escandinavos perfectamente incorporados en la civilización. Durante siglos, las historias de los vikingos quedaron en el imaginario popular, pero los escandinavos no se sentían especialmente orgullosos de ellas, ya que eso les recordaba la barbarie de la que provenían. No fue hasta el siglo XVI, cuando en Suecia los eruditos empezaron a recopilar información de la época vikinga, para reconstruirla en clave más o menos heroica. De mediados del siglo XVI, por ejemplo, es la Gesta Danorum de Oleus Magnus, que era un clérigo sueco que se estableció en Roma tras la Reforma Protestante porque él permaneció fiel al catolicismo. Luego, ya en el siglo XVII, los lingüistas recuperaron estas lenguas antiguas y trataron de ponerse al día, descifrando las runas vikingas. Es en ese momento cuando todo lo relacionado con los vikingos, que habían desaparecido 600 años antes, empieza, o se habían transformado en otra cosa, mejor dicho, empieza a ponerse de moda entre los eruditos escandinavos y los eruditos ingleses también, que ven cómo Gran Bretaña tiene un pasado vikingo no muy conocido. Ya en el siglo XIX, con la irrupción del nacionalismo, suecos, noruegos y daneses empiezan a ver en los vikingos su auténtico ser nacional distintivo. Es ahí cuando se construye la figura mítica del vikingo. Un tipo fuerte, alto, aguerrido, con un casco con cuernos, un marinero muy hábil y esencialmente noble. Lo del casco con cuernos no es cierto, nunca lo llevaron. Pero, claro, aquello no salía de las universidades y de las tertulias de intelectuales. Esa idea romantizada de los vikingos, construida con esmero en estos círculos académicos en el noroeste de Europa, en los siglos XIX y principios del XX, era una imagen muy potente. Y consiguieron que la figura del vikingo se convirtiese en un símbolo familiar y positivo, en diferentes contextos políticos e ideológicos. En Normandía, por ejemplo, que había sido colonizada por vikingos, pues el barco vikingo pasó a convertirse en un símbolo regional. En Alemania, la conciencia de la historia vikinga en el siglo XIX pues fue azuzada por la disputa fronteriza con Dinamarca sobre el Schleswig-Holstein, y el uso de la mitología escandinava lo empleó muchísimo el operista Wagner. La visión idealizada de los vikingos atrajo lógicamente pues a los supremacistas germánicos, que transformaron esa figura del vikingo, ya debidamente idealizada, la transformaron de acuerdo a la ideología de una raza superior germánica. Los padres de esa raza, lógicamente, según ellos, eran los vikingos. Así que, basándose en conexiones lingüísticas y culturales entre esos escandinavos antiguos y otros grupos germánicos del pasado, los vikingos se presentaban en la Alemania nazi como un tipo germánico puro, sin mezcla alguna con los pueblos mediterráneos. Vamos, el objetivo mismo de Adolf Hitler. La expansión vikinga no se interpretó como un saqueo, sino como una gesta racial de la que la propaganda nazi utilizaba continuamente. Se adoptaron runas y cultos presuntamente nórdicos para confrontarlos con el alfabeto latino y el cristianismo que habían venido del sur. El cristianismo, de hecho, era un asunto peliagudo para los nazis, porque Jesús era judío, a fin de cuentas. De ahí que insistiesen tanto los ocultistas nazis con símbolos como la cruz gamada o el sol negro. La insignia de las SS era una runa, y así la denominaban, la SS-Rune, incidiendo en su origen nórdico. En los países escandinavos, los fascistas locales también se apropiaron de toda esta simbología y se exhibían como los genuinos arios,
reclamando sus orígenes en los mismísimos vikingos, a quienes presentaban como el epítome de la valentía, la pureza y la nobleza. En tiempos más recientes, y ya desprovistos de esa capa ideológica que le dieron los nacionalistas de los siglos XIX y XX, los vikingos se han convertido en un reclamo de la cultura popular. Son omnipresentes en cómics, en videojuegos, en películas, generalmente en el papel de guerreros. Yo mismo recuerdo de niño leer con avidez los cómics de Pique el Vikingo, que contaba las aventuras de un grupo de vikingos de la aldea de Flake. Lo recuerdo a la perfección, enclavada en algún punto de la costa noruega. El protagonista es un niño llamado Vicky, que no es muy fuerte, pero es muy listo. En los últimos años, como os comentaba al principio, ha tenido mucho éxito la serie Vikingos, que se hizo por el canal de Historia. Es una serie de ficción del género de aventuras, que trata al mismo tiempo de mostrar de la manera lo más fiel posible lo que era la sociedad vikinga de hace 1000 años. No nos vamos a engañar. Los vikingos son muy atractivos desde el punto de vista histórico y también desde el punto de vista novelesco o cinematográfico. Ni héroes ni villanos. Simplemente un pueblo marginal de un rincón de Europa que entró a golpes en la historia. Espero que os haya gustado este capítulo dedicado a los vikingos, algo que tenía pendiente desde hacía ya mucho tiempo, que por cierto me habéis pedido y que, bueno, me decidí a hacerlo estos días en los que aproveché para leer algo sobre ellos y repasar la serie Vikingos, que por cierto está muy bien. Bien, vamos ahora con el contrasello, donde esperan los contraescuchas con sus dudas y reflexiones históricas. El contrasello. El espacio de ruegos, preguntas y reflexiones de la contrahistoria. Empezamos con Víctor, que pregunta por Leopoldo II de Bélgica. Buenas tardes, Fernando. Y buenas tardes a todos los contraescuchas. Quería proponerte si pudieras hacer una contrahistoria de Leopoldo II de Bélgica. Acabo de leer El corazón de las tinieblas de Joseph Conrad y me hace pensar mucho en la revolución industrial, en cómo participaba Bélgica en llevar materias primas a Inglaterra. Y Bélgica, sí, eso, bien digo, Bélgica llevando materias primas a Inglaterra. Y he escuchado en otro momento el tema de la revolución industrial que España formó con las Américas, formaban parte de esa revolución industrial de Gran Bretaña, y quisiera saber en qué medida este hombre hizo posible también la revolución industrial en Inglaterra por sus aportaciones de materias primas. Muchas gracias y enhorabuena por el programa. El corazón de las tinieblas de Joseph Conrad es la base de la película Apocalipsis Now de Francis Ford Coppola, pero cambiando el Congo belga por la guerra de Vietnam. Fue publicada, El corazón de las tinieblas, con el cambio de siglo en pleno reinado de Leopoldo II. Pero vamos, este rey de Bélgica, bueno, de los belgas para ser más preciso, no pudo ser quien provocó la revolución industrial en Inglaterra, porque cuando llegó al trono en 1865 Inglaterra ya era una potencia industrial. Bueno, en aquel momento la primera y la mayor de su época. Lo que sí hizo Leopoldo II, que reinó hasta el año 1909, fue obsesionarse con la colonización, o mejor dicho, con la explotación del Congo, que era una colonia inmensa que le cayó al monarca en la conferencia de Berlín de 1885. Digo bien que le cayó al monarca, ese control era personal. Lo obtuvo mediante una serie de maniobras muy hábiles, maniobras diplomáticas y una fachada filantrópica. Es decir, él se presentó como un protector de los habitantes locales, como una cruzada humanitaria contra la esclavitud. Bueno, tuvo el cuajo de denominar al territorio Estado Libre del Congo. Luego la realidad fue muy distinta. El Congo de Leopoldo II se convirtió en un infierno en la tierra. La población nativa fue sometida a un régimen de trabajos forzados para la extracción de caucho y de marfil. Se implementaron cuotas de producción imposibles de cumplir y que las cumplía era castigado con mutilaciones, les cortaban las manos, los pies, los torturaban o directamente les asesinaban. Creó hasta un ejército privado, la Force Publique, la fuerza pública.
estaba al servicio del rey, que sembraba el terror en aquella región. Cometieron unas atrocidades tremendas, que claro, que escandalizaron a todo el mundo cuando salieron a la luz. Los misioneros lo denunciaban, exploradores, periodistas, bueno, empezaron a denunciarlo en la prensa. Y al final la presión internacional obligó a Leopoldo II a ceder el control del territorio al Estado belga ya en el año 1908, un año antes de su muerte. Pero vamos, el daño ya estaba hecho. Millones de congoleños murieron a causa de esta explotación. Las enfermedades, la violencia durante el reinado de Leopoldo II, que murió, como decía antes, en 1909, sin, por cierto, mostrar el más mínimo arrepentimiento por sus acciones en el Congo, todo se ha dicho. Lo que los belgas obtenían del Congo iba, como es lógico, a Europa, pero no solo a engrasar la industria británica, también la belga, que era muy potente. Víctor, era una potencia que no nos imaginamos hoy, la Bélgica de finales del siglo XIX. La revolución en el continente, la revolución industrial, no arranca en el Reino Unido, como bien sabemos, pero en el continente no arranca en Francia o en Alemania, arranca en Bélgica. Bélgica desempeñó un papel importantísimo en la revolución industrial continental. Se industrializó de manera muy temprana y muy rápida. Y eso la puso a la vanguardia de las economías industriales europeas a finales de ese siglo. De hecho, fue durante unos años la segunda potencia industrial del mundo después del Reino Unido. ¿Qué factores contribuyeron a que un país tan pequeño pudiese convertirse así de golpe en la segunda potencia industrial? El Congo, te aseguro que no fue uno de ellos, pero no el más importante. Por un lado tenían unos recursos naturales muy abundantes, como el carbón y el hierro, muy cerca, en vetas propias, que esto era fundamental para alimentar las fábricas y construir la infraestructura necesaria. Luego estaba muy bien ubicada. Cruzas el Canal de la Mancha y estás en Bélgica, tienes acceso a importantes vías fluviales y terrestres. Luego, además, en Bélgica contaba, y esto es importantísimo, con una tradición fabril, sobre todo textil, que estaba arraigada allí desde la Edad Media. Esto sentó las bases para la industria belga más moderna. Luego la influencia de Gran Bretaña, que está muy cerca, a pocos kilómetros. Eso fue determinante. La proximidad geográfica permitió la transferencia de capital, de tecnología, de conocimientos y la llegada de empresarios y de ingenieros británicos que contribuyeron a la industria belga. Luego, a eso se sumó una inversión muy potente en infraestructura. Se construyeron canales, ferrocarriles, carreteras, que mejoraron muchísimo la comunicación y el transporte de mercancías. Vamos, que el siglo XIX es el siglo industrial de Bélgica. Los belgas miraban durante unos años por encima del hombro a sus vecinos holandeses, alemanes o franceses. La industria textil, la siderurgia, la minería del carbón, la producción de vidrio, se convirtieron en verdaderos gigantes los belgas. Aparecieron algunas ciudades grandes, como fue el caso de Lieja o de Gante, que se transformaron sobre todo Lieja, en grandes centros industriales. Trajeron a un montón de población llegada desde toda Bélgica, incluso desde Alemania. De hecho, los belgas no se limitaron a adoptar innovaciones británicas, sino que también fueron pioneros del desarrollo de nuevas tecnologías. Caray, el motor de explosión, de combustión interna o el proceso Solvay son inventos belgas. El Congo no era más que parte de esa maquinaria. Era la única colonia que tenían los belgas, pero no, era una colonia inmensa. Cubría lo que hoy es el Congo y desde el final de la Primera Guerra Mundial añadieron también partes del África Oriental Alemana, es decir, concretamente lo que hoy es Ruanda y Burundi. Bien, seguimos con Catriel, que es de Buenos Aires y que nos habla del contrabando británico en Argentina y el origen de la industrialización. Acabo de terminar de escuchar el programa con Antonio Garín sobre el tema de la revolución industrial y la verdad no tengo más que coincidir con la teoría que él tiene de que los ingleses pudieron hacer la revolución industrial por tener un mercado en toda la América hispana. Eso es totalmente cierto. Por ejemplo, acá en Buenos Aires, toda la riqueza de la ciudad de Buenos Aires fue gracias al contrabando con Inglaterra. Le vendíamos a los ingleses cuero, grasa y carne salada. Y la mayoría de ese cuero, grasa y carne salada salía por contrabando a Inglaterra y se compraban productos ingleses. Era más rentable venderle a los ingleses que enviarlo a lomo de mula hacia Perú, porque para salir, el puerto de Buenos Aires no podía salir a España, sino que teníamos que salir por Perú, por el Callao. Entonces salía carísimo mandar el cuero por el lado de Perú.
Así que todos los comerciantes de Buenos Aires hicieron dinero con el contrabando. El primer gobierno patrio de 1810 son todos o contrabandistas, comerciantes contrabandistas, o tenedores de hacienda, hacendados, gente que... Y tanto es así que después de la independencia, entre 1810 y 1890, toda nuestra producción ganadera se transforma y hoy por hoy no quedan razas ni ovinas, ni equinas, ni bovinas en la Argentina de origen español. El ganado argentino es de origen inglés, son razas inglesas. Trabajamos, y la forma de trabajar, yo te había comentado que soy ingeniero zootecnista, trabajo con animales, todas las razas que trabajamos son de origen inglés. La base de nuestro ganado es inglés, la ganadería vacuna son Hereford o Aberdeen Angus. La producción ovina es lo mismo, no quedó una oveja de origen español, son todas de origen también británicas, razas británicas, hasta las razas de aves son de origen inglés. Las razas de cerdo también ni hablemos, y la forma de trabajar, de manejar la hacienda es de estilo inglés también. Hasta la ropa, y eso también se ve reflejado en la ropa del gaucho argentino. El gaucho argentino más se basa también en mucha de la ropa que usaba es de origen británico. De Inglaterra venían los ponchos, los chiripás, las botas las botas fuertes. Así que no cabe la menor duda de eso. Es indisoluble, no podés separar el contrabando de la revolución industrial. Ese contrabando, ese comercio con Gran Bretaña fue la base de la riqueza de en su momento lo que era el Virreinato del Río de la Plata y después la Argentina y las Provincias Unidas del Río de la Plata, la Confederación Argentina y la República Argentina. La relación comercial con Gran Bretaña fue imprescindible. Así que coincido totalmente con la teoría de Garín. Eso por lo menos acá en Buenos Aires se puede palpar en todo, y en las costumbres rurales ganaderas de la provincia de Buenos Aires está presente el toque británico en todo, de las razas de animales hasta después de un remate de hacienda tomar whisky. Es cierto, coincido totalmente con Garín. Bueno, Catriel, es que a pesar de la rivalidad que hay con los británicos en Argentina, a causa de la disputa de las Malvinas, el hecho incontestable es que Argentina es el país de Hispanoamérica con mayor influencia inglesa. Las clases altas allí siempre se miraron en el espejo de lo británico. Jugaban al polo y lo siguen haciendo y se construían mansiones de estilo inglés o de inspiración inglesa. Buenos Aires está lleno de edificios de estilo inglés, algunos muy monumentales. Bueno, hay una torre, la llaman hoy Torre Monumental. Está frente a la estación de trenes de Retiro. Se llamaba Torre de los Ingleses, pero le cambiaron el nombre después de la Guerra de las Malvinas. La propia estación de Retiro fue construida, como casi todas las de Buenos Aires, por compañías ferroviarias de capital británico. Todo eso, ojo, fue ya después de la independencia. Antes, las relaciones con los comerciantes británicos eran continuas, y no solo en Argentina, sino en toda América. La corona española trataba de imponer el monopolio comercial mediante el sistema de flotas, pero era imposible de hacer, porque aquello era demasiada costa y muchas ciudades, así que desde el principio empezaron a aparecer mercaderes ingleses o de otras partes de Europa, incluida la propia España, que llevaban suministros y adquirían productos locales. Era imposible vigilarlo todo, así que los propios cabildos no solo hacían la vista gorda, sino que participaban de todo aquello. El problema se presentó desde el primer momento. En el Caribe se intentó contener aquello mediante vigilancia, y bueno, que las islas no eran muy grandes, pero en el continente fue imposible contener el tráfico de mercancías que cruzaba el océano al margen del sistema de flotas. Totalmente imposible. En la española, lo que es hoy Haití, la República Dominicana, llegaron a despoblar buena parte de la isla para evitar que esos colonos españoles comerciasen con extranjeros. Los ganaderos tenían sus reses en ciertas zonas apartadas de Santo Domingo, de la capital, y vendían el cuero a los contrabandistas, porque pagaban mejor, claro está. Total, que no se les ocurrió mejor idea que vaciar casi toda la isla. A aquello se le conoció como las devastaciones de Osorio. La llamaron así porque el gobernador de Santo Domingo se llamaba Antonio Osorio. Bueno, le pidieron que recorriese la isla concentrando los colonos en la parte sudoriental de la española, en torno a Santo Domingo, vamos, para que no comerciasen con franceses, con ingleses o con holandeses. Bien, esto provocó que los franceses se instalasen poco después en el norte y en el oeste de la isla, dando lugar a lo que es hoy Haití. Un siglo más tarde, ya a principios del 18,
Viendo que se les había metido los franceses con una colonia propia, repoblaron ciertas áreas de la isla para no perderla toda por completo. Vamos, que si no lo consiguieron en la española, que es muy pequeña, pues imagínate en el resto del continente. Bien, queridos, pues con esto terminamos ya la contrahistoria de hoy. Espero que os haya gustado esta contrahistoria sobre los vikingos. Y nada, me despido de todos vosotros. Hasta la próxima contrahistoria.